No se diga más por Top Latina. Y vamos a darle la bienvenida a nuestro principal invitado del día de hoy. Era un invitado de lujo. Yo salía de la cabina y le preguntaba, estas confidencias siempre hay que contárselas a nuestros oyentes. Yo le preguntaba si tenía que pedirle disculpas por algo, si había ocurrido algo, si éramos nosotros los que habíamos impedido que él llegara a ser candidato a senador del distrito, porque tenía como 3 años que no venía a este programa. Sí, no entiendo. Pero vamos a darle, me dijo que no, que somos amigos todavía, y vamos a darle la bienvenida al doctor Alberto Fiallo. Doctor, bienvenido. Gracias, la verdad que acepto, digamos que el boche, que yo sé que viene con mucho cariño, pero además es cierto que obviamente estaba muy imbuido en temas más profesionales y no había podido venir aquí. Y sobre todo después de que el equipo se ha robustecido de una forma tan interesante, ¿verdad? Con Miralba, con Jorge. La verdad es que No me siempre me menciones a siento Jorge, muy bien. no me aquí. menciones a Jorge porque un tipo que fue a Fitur y todavía hoy no ha llegado de Madrid. Pero déjalo que llegue. No, pero no. Hay diferentes Pero vuelos, Ale, tú hay sabes muy diferentes bien, tú sabes muy bien lo que Nosotros tiene aquí Madrid. sufriendo. Tú sabes muy bien lo que Madrid tiene, como una atrapa. Yo creo que esa es la mejor palabra. Esa es la mejor. Por eso, Madrid por eso atrapa. nosotros evitamos ir, ¿verdad? Claro, por eso no Para voy. no atraparse allá. Amo mi país. Yo soy nacionalista. Doctor Fiallo, vamos a comenzar por el principio. Yo no sé si usted tenía calculado ese efecto que iba a lograr la sentencia favorable a su ¿cómo se le dice en ese caso? En este caso, a una acción en inconstitucionalidad. A su acción En en inconstitucionalidad. inconstitucionalidad. Si calculabas que la reacción de los partidos políticos tradicionales iba a ser la que han tenido hasta ahora. O sea, andan como que les hubieran mostrado el anticristo. Y tienen razones, ¿no? Diablo a la cruz. Tienen razones para eso. Bueno, vámonos inclusive un poquito atrás. ¿Cómo nace? Es decir, yo no creo que, respondiendo a la pregunta, y antes de abordar el cómo nace, yo no creía que esto iba a pasar. Si te soy completamente ¿Tú no lo sincero. esperabas? Para nada. Yo creo que los 13 miembros del Tribunal Constitucional, a quienes conozco, hay uno que otro con el que no he tenido tanto contacto, como por ejemplo la magistrada Armi Ferreira, no he tenido el honor o el privilegio de trabajar con ella, pero luego en su mayoría los conozco o de la academia, porque han sido mi profesor, o yo soy su profesor, o en el ejercicio, como el caso del magistrado José Alejandro Vargas, que es uno de los votos disidentes. Entonces, capacidad técnica, a mí me consta que había para emitir la sentencia, sin duda. Pero no creía que, digamos, que la presión política, el ecosistema político, iba de alguna forma a permitir que eso ocurriera. ¿Tú crees que se dieron cuenta? ¿O les agarró de sorpresa? ¿Quién? A los políticos. Sí, yo creo que se descuidaron. Inclusive, fíjate que la posición de la Cámara de Diputados es dejarlo a la soberana apreciación del tribunal. La Procuraduría General de la República, por cierto, emitió una opinión favorable a la solicitud. Inclusive les recordó al tribunal, aspecto que vamos a estar conversando más adelante, de lo que ha sido el comportamiento de la comunidad internacional, muy específicamente los esquemas regionales de protección de derechos alrededor de las candidaturas independientes. Entonces, la verdad es que sí, mira, yo creo que estamos hablando de época navideña, la sentencia viene el 13 de diciembre, que es... Un palo acechado. Pero yo creo que también mandó un mensaje que era muy importante, de que el Tribunal Constitucional es independiente. Sobre todo, y aquí debo resaltar, el presidente... A pesar de que muchos de sus miembros se les señalan. No, es un órgano político. Sí, sí. O sea, el Tribunal Constitucional en toda parte del mundo es un órgano político y obviamente es designado por personas, pero dio cátedras de independencia, sobre todo el presidente, a quien se le había hasta cierto punto endilgado que tenía cercanía al PRM por el hecho de que compartió oficina tanto con Sigmund Freud como con Yayo. Entonces yo creo que eso fue un mensaje importante de independencia. Alberto, la primera pregunta que me surge, y cuando lo escuché te confieso que fue la primera pregunta que llegó a mi cabeza, y si ya las candidaturas pueden llevarse de manera independiente, ¿para qué sirven los partidos políticos? Mira, esa es una pregunta muy inteligente, pero viniendo de ti es esperada. Mira, la verdad es que nosotros tenemos en Latinoamérica 10 países. Y no estoy hablando de 10 países, estamos hablando de Colombia, estamos hablando de El Salvador, estamos hablando de Chile, estamos hablando de países que tienen... Así. Bueno, es el primer mito que debemos desmontar. Ningún outsider
ningún, digamos que, disruptor, por no decirlo de ninguna forma, ha llegado a través de la candidatura independiente. Ninguno. O sea, siempre ha llegado con un partido político. Con un partido político o inclusive partido político tradicional, como el caso de Trump. Pero entonces, ¿para qué? Es verdad. Entonces, ahí voy. En ninguna parte de Latinoamérica, ni de Europa, ha ocurrido ninguna revolución por el hecho de tener candidaturas independientes. De hecho, el caso más interesante es el caso de Rodríguez Ayala en Nuevo León. Pero tú me volteaste la pregunta. Yo te estoy preguntando a ti para qué sirven los partidos y tú me estás diciendo como que las candidaturas independientes no han logrado nada. No. Voy para allá. Vamos a organizar. Voy para allá. Okay. Voy para allá. Lo que te quiero decir con eso es que los partidos políticos siempre han existido y siempre serán la opción principal para llegar al poder. Pero que además me permite, mira, algo decir que yo creo que no hay democracia. No es que la democracia sería más sana, no es que tendríamos mejor democracia, no. Es que no hay cero democracia si nosotros no tuviéramos partidos políticos. Y la democracia se fortalece en la medida en la que los partidos políticos se fortalecen. Esta discusión es mucho más básica. Es una discusión de ejercicio de derechos. Todos tenemos derecho a participar en la dirección de los asuntos públicos. ¿Okay? Eso está desde el Pacto de los Derechos Civiles, 1969. Pero ¿qué pasa? En República Dominicana lo tenemos hace 100 años, en una ley de 1926, que decía, la primera ley de sufragio universal, decía, mira, tú para ser candidato independiente solamente tienes que pedir una solicitud a la Junta y presentar la firma de 2.000 sufragantes. O sea, ya existía esa posibilidad en la legislatura dominicana. Por supuesto, se lo planteamos al Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional hizo ese mismo análisis histórico. Dijo, mira, aquí hay candidatura independiente en 1926. ¿Cuál fue el problema? Que en el 1962, cuando el legislador la manipuló, qué casualidad, qué cosas, ¿no? Y sobre todo en el 62. Y sobre todo en el 62. Sí, gracias. Digamos que incluyó el requisito de que para ser candidato independiente habría que presentarse a través de una organización política previamente registrada ante la Junta. Entonces, bueno, obviamente no hay candidatura se contradice. Independiente. Entonces, digamos que hay muchos mitos alrededor de la candidatura independiente que podemos ir desmontando. Lo que esto sí es verdad que plantea es la posibilidad de participar en política de manera directa, sobre todo en un contexto en el que los partidos políticos se han deteriorado. Ese es el problema. El problema es, el miedo de los partidos políticos es que ellos han dejado de conectar. Claro. La mitad de los dominicanos y dominicanas no nos estamos parando a votar. El ninguno tiene un 25 o 30%. Exactamente, de la población votante. Entonces, lo que viene a ser la candidatura independiente es a convertirse en un espacio, y yo quiero que vamos a hablar de MIO. MIO es el Movimiento Independiente Organizado. ¿Okay? Una plataforma para apoyar a los candidatos independientes. Vamos a hablar sobre eso. El esposo de Mía. Okay. Sí, nuestra asistente virtual, claro. De hecho, van a haber muchas mías y vamos a hablar sobre eso también. ¿Cuál es el impacto que tiene en la participación de la mujer en la política de esta sentencia? Entonces, yo creo que esto es lo que va a hacer. Ha generado mucho entusiasmo. Ustedes no se pueden imaginar. Las personas que me contactan, porque de alguna forma ven como la cara de la sentencia conmigo, cuando al final de cuentas fue una decisión del Tribunal Constitucional, que me están llamando, inclusive mucha gente de la diáspora, que me llama porque quiere de alguna forma apoyar la iniciativa. Ni siquiera porque quieren ser candidato independiente, muchos querrán, sino porque quieren apoyar la iniciativa. Entonces yo creo que en el 2028 es importante que nos compremos una caja de Coca-Cola. Bueno. Porque esto va a ser una movie. Pero ojo, Alberto. Una movie. Ojo, mira, yo estoy absolutamente de acuerdo con las candidaturas independientes porque, bueno, eso es parte de lo que significa realmente una democracia. Correcto. Sin embargo, también lo veo como un gran peligro en un momento como el que vive la República Dominicana, en el que pareciera que la antipolítica ha tenido, o esa narrativa antipolítica ha tenido un éxito importante, aunque todavía no se haya plasmado en resultados electorales. Pero que estamos a tiempo para que en el 28 ocurra. Y esa narrativa, ese discurso antipolítica, es lo que ha llevado al desastre a países como Venezuela, por ejemplo. Sí. En el que entonces, para usar el caso de Venezuela, se coló un innombrable que en su momento todo el mundo confió en él y lo apoyó, y por eso llegó democráticamente, pero que mira dónde nos ha llevado. Entonces, en un momento como este, ¿de qué manera se puede evitar o al menos minimizar el riesgo de que no venga algún loco o alguien que se vista como un mesías
que vendrá a solucionar todos los problemas de la República Dominicana y que, por el contrario, venga a convertirse en un Chávez, en un Maduro a mediano y largo plazo. Mira, tal vez voy a cometer una... No sé. O sea, yo siempre me guío por la prudencia, pero bueno, yo entiendo perfectamente. Trompízate hoy, no te preocupes. Sí. Tú sabes que eso es una lucha interna, me imagino yo, que tendrán todos los políticos, ¿no? De cómo no trompizarse, ¿verdad? Sí, hay que tensión, RAE. Pero la verdad es que yo creo que la política también es un espacio donde tú ejerces un liderazgo positivo, man. Entonces, también creo que la política no puede ser un espacio de retórica del odio. Y ese es el gran defecto que tiene el presidente Trump. Y es que ha venido a imponer una retórica de odio que es insostenible en el tiempo. Esa es la verdad. Entonces, pero bueno, eso es un programa completo. Sí. Es un programa completo, porque también se ha creado todo un miedo alrededor de su figura, cuando es insostenible la mitad de las cosas que él dijo que iba a hacer. Pero bueno, volviendo a la pregunta de Alex, que de hecho arranca como la sentencia. Cuando tú ves una sentencia, cuando tú eres abogado, ¿verdad? Y tú ves una sentencia que te dice, si bien es cierto, ya, perdiste porque viene no menos cierto, sí. el que te va, con el que te va a pelear en contra. Pero, entonces mira, entiendo perfectamente tu reacción. Y de hecho creo, de nuevo, esto tal vez no es, que fue la misma reacción de nuestra amiga en común, Catherine Hernández, a quien no he podido tener el espacio para sentarme con ella y explicarle lo que te voy a explicar a ti. Primero, Chávez llegó con un partido político, de hecho una coalición. Chávez, de hecho, puso la democracia en prueba en su momento. Ese primer Chávez puso la democracia en prueba porque se sometió él mismo como a 8 elecciones, inclusive se sometió a un autorreferéndum que era un plebiscito realmente. Es un fenómeno completamente diferente, el fenómeno Chávez, porque la forma de acceder de Chávez al poder no fue como un candidato independiente. En el momento sí se vendió como una alternativa, y tú lo sabes, pero no como un candidato independiente. Esta figura es completamente diferente y no creo que abra el espacio para un outsider para un outsider tipo Maduro, tipo Chávez, por la siguiente razón. ¿Qué hizo el Tribunal Constitucional? El Tribunal Constitucional dijo, mira, en República Dominicana hay candidaturas independientes, pero el derecho que tienen todos a participar en los derechos en la dirección de los asuntos políticos no puede ser, es el derecho a ser elegible. No puede conculcar, violar el derecho a elegir. El derecho a participación en la dirección de los asuntos públicos tiene 2 dimensiones. Una dimensión individual, que es decir, es la pasiva, que es cuando tú te paras y votas, sí. ¿Okay? Que es el pilar, básicamente, de la democracia, como decía Churchill, bueno, el menos malo de los sistemas, ¿verdad? Y tú tienes una dimensión social, que es la posibilidad de presentarte, ¿correcto? Que pasa, esa dimensión social no puede dañar la dimensión individual. Entonces, ¿a qué va? Te lo digo en un ejemplo práctico. No puede ser que nosotros tengamos 500 candidatos a presidente, porque no va a pasar lo que nos pasó el domingo 20 de febrero pasado, que votamos con fe. Todos los necios que nos paramos a votar, porque creemos que hay que votar, y estamos votando por el menos malo. Es correcto. Lo que hacemos es que voté con fe porque esa carita no se veía. Claro. Entonces, eso no puede pasar, porque eso entonces no permite que la mayoría vote. Entonces, ¿qué dijo el Tribunal Constitucional? Bueno, tiene que tener 3 requisitos. Tiene que tener un equipo de trabajo, tiene que tener un programa de gobierno y tiene que tener base de legitimidad. ¿Cuál es ese? Un movimiento social que puede ser accidental y espontáneo, obviamente para contradecir, o sea, para que no pasara lo mismo, que obligaran que fuera registrado en la Junta, que equivalga al 2% del voto válido emitido en la elección anterior. Entonces, segundo mito que desmontamos aquí. Bueno, yo estoy tratando de montar. No, pero está bien, me gusta, porque en algún momento yo pensé que era libre. Sí, no, y yo decía, pero eso va a ser un desorden mayúsculo. Claro. Por eso es importante, y por eso yo le agradezco muchísimo que abran este espacio. Y te agradezco muchísimo también desde antes, Ale, porque este espacio también tú lo abriste cuando esto era una locura. Sí. Esa es la verdad. Sí, y ustedes estuvieron apoyando la idea, inclusive. Presente con usted, Lidia. Eso sí es verdad. Entonces, puso unos requisitos. Cuando nos puso unos requisitos, igual a lo de los partidos políticos. Mira, oye, lo que hizo el Tribunal Constitucional fue que dijo, mira, no, aquí hay candidaturas independientes, pero tiene que someterte al mismo rigor que los partidos políticos. Entonces, tú dirás, bueno, ¿por qué puede surgir un loco? Bueno, un loco
yo entiendo que preferiría, bueno, primero ya tenemos locos, pero bueno, un loco con más potencia, ¿verdad? Que puede tener la potencialidad de un Chávez. Bueno, lo haría muy probablemente a través de un partido político. Claro. Porque las candidaturas independientes tienen una vocación más bien comunitaria. Las candidaturas independientes, y de nuevo cito el caso de Rodríguez Ayala en el Nuevo León, tienen una vocación de ser el espacio de comunitarios, de esas mujeres, y aquí hablamos del primer impacto que tiene la sentencia en la política. 93% de las mujeres, dice el Observatorio Político Dominicano, dice que ha sido víctima en algún momento de violencia dentro de un partido político. 93%. Cuando tú le dices eso a las mujeres que están en política, dicen, no, pero te quedaste corto. Es cierto. Entonces, pero la prueba es que solamente de 158 municipios, solamente tenemos 15 alcaldesas. Sí. Entonces la mujer no se está motivando a participar. Entonces, por más cuotas que nosotros pongamos, mientras nuestro sistema de partidos sea masculino y tóxico, no va a ser un espacio para la mujer. Entonces, ¿qué permite esto? Que esa lideresa, que lo que tiene un puesto de empanada en un barrio, pero que es la líder natural, claro, que es la que organiza la kermés, la que cuando van a regalar los juguetes a los niños lo organiza. La buscan a ellos. Esa va a poder ser regidora del ayuntamiento y va a poder velar por el espacio público. Porque lo que usualmente pasa con ese tipo de personas es que los partidos las buscan, capitalizan todo eso que saben hacer, que saben movilizar y luego no las desechan o los desechan y ponen a fulano por o supuesto. la ponen como vice. Por supuesto. O co. Esa es la realidad, ya no va a pasar. De hecho, inclusive esto fortalece esas bases del partido, porque debo decir que si bien la élite, no usa esa expresión, digamos que el cuerpo directivo de los partidos políticos han convertido la política en un negocio. El 2024 entregamos 5,000 millones de pesos, incluyendo a un partido que lo que sacó fueron 97,000. Ese partido recibió 1,008 millones de pesos, que lo que sacó fue 97,000 votos en las elecciones del 2020 presidenciales. Entonces nosotros estamos repartiendo y ahora sacó 16,000 el presupuesto. Votos. Y ahora sacó 16,000 votos, pero ahora se repartieron 1,500 millones de pesos. Sí. Tú estás yendo a un país donde nosotros, casi 500,000 dominicanos y dominicanas se levantan en la mañana, que no saben qué van a comer, que es lo que significa pobreza extrema. Y nosotros estamos hablando de que le entregamos 5,000 millones de pesos a partidos que han sido capaces de resolver un problema básico, históricamente. Entonces, ¿qué pasa? Lo que quería resaltar era que las bases, Miralba, de los partidos políticos, el 95% de los que componen los partidos políticos son gente buena. Sí, claro. Gente capaz y gente comprometida. Es cierto. Pero que no llega a esos espacios de poder porque eso se reparte desde arriba. No, porque hay cúpulas que no lo dejan. Exactamente. Estamos de acuerdo. Tú mencionaste un tema neurálgico, los dineros. Así es. ¿Cómo van a sobrevivir y de dónde las candidaturas independientes? Sí, mira, la ley tiene una configuración con la que yo no estoy completamente de acuerdo, pero la ley es dura, pero esa es la ley, decían los romanos, ¿verdad? Entonces, la ley dice que se te distribuye del financiamiento público en base al desempeño que hiciste en las elecciones anteriores. ¿Okay? Entonces, ¿cómo se reparte? Bueno, el 100% se reparte de la siguiente forma. El 80% se reparte entre los partidos que sacaron más del 5%. Que son los grandotes. El 12%, que son los grandes. El 12%. Sí, hay fenómenos muy interesantes de grandes que después se vuelven muy chiquitos. Pero bueno, gracias. El 12%. Que después se ponen grandes. Exacto. Deja el PLD que se ponen grandes. Entonces, después tú tienes el 12% que se divide entre aquellos partidos que sacaron entre el 1 y el 5, y luego ese 8%, que no son más ni menos que 60 millones de pesos en los años de elecciones, se reparte entre los partidos que sacaron menos del 1%. Entonces, esa repartición se convierte en un botín, sí. Pero como te has dado cuenta, es en base al desempeño que tuvieron en las elecciones anteriores. Entonces, ¿qué va a pasar? Que las candidaturas independientes, otra razón para que no sean un espacio tan, digamos que tan deseado, sobre todo para el narcotráfico y el crimen organizado y los locos, es que van a tener que sustentarse en mibolsillo.com. Exactamente el mismo que yo sustenté para mi candidatura. No creo que... o que cambiemos la cultura política en el sentido siguiente. Estamos acostumbrados al DAO. Entonces ahora vamos a ver candidatos y candidatas que van a tener formas, digamos que creativas, un poquito más creativos que rifar. Era un cepillito que rifaba en su momento, el PLD, o sea, yo creo que... Pero va a haber su rifa. Sí, ¿no? Y rifaban, vehículos, claro, no sé qué cosas. Entonces, van a ver, digamos que fórmulas interesantes y creativas para captar los recursos, sobre todo para tener publicidad externa. Yo lo vi. El disclaimer. Yo lo vi a usted dando unas declaraciones por allí. ¿Está preparado para la pregunta que le voy a hacer? Pero sí, pero después del anterior, cualquier cosa. No, la pregunta que yo le quiero hacer es: ¿usted
cuando nombró la posibilidad, o cuando le preguntaron sobre la posibilidad de que Alofoque se lanzara en el 2028, aprovechando la sentencia del Constitucional 7-8, como candidato independiente, ¿usted lo hizo porque de verdad cree que él puede llegar a hacerlo o simplemente por ganarse los likes de ese corte? No, aprovechando la influencia de Alofoque. De hecho, todo lo contrario. Yo he dicho, justo antes de resaltar que tiene el mismo derecho de todos y todas, digo que nada yo creo que yo no puedo, de ninguna figura, puedo estar más separado ideológicamente, sobre todo porque me parece que en muchos espacios de sus plataformas se promueven valores con los que no estoy de acuerdo, y mucho menos para llevarse a la política. Pero reconoce su derecho a elegir y ser elegido. Claro, pero por el derecho que él tiene, exacto, peleo con cualquiera, porque el derecho de Alofoque, no solamente de Alofoque, el derecho de Alofoque o Santiago Matías es el derecho de todos y todas, esa es la verdad. Pero tampoco creo que haya un espacio, que haya ninguna intención de dedicarse a la política, porque los influencers, los youtubers, es decir, los que tienen un liderazgo en las redes sociales o en el mundo digital, no se interesan por la política. Es un arrastre diferente, el de sígueme en tal video por tal opinión que di, a vota por mí y yo voy a armar una estructura para que ese voto, esa simpatía se materialice. Sí, yo pienso eso. Ahora bien, y ahí estoy de acuerdo con Alex, tampoco, ¿cuál es la mesa ese ahí? ¿Cuál es la mesa ese ahí? Míralo, porfa, que la voy a necesitar ahorita. La voy a necesitar ahorita. Tampoco creo que no sea un espacio para que pensemos la falta de conexión que tienen los partidos políticos, al punto en que una figura, que es principalmente una figura de la farándula, ¿no? Básicamente del chisme, ¿no? Sea capaz de conectar más que un partido político. Sí. Cuando un partido político se supone que es el mensajero de una serie de valores y una serie de aspiraciones sociales, que ha sido incapaz de hacerlo, al punto en el que una persona, de nuevo, cuyos espacios son principalmente de qué es lo que pasa, de si fulanita le pegó cuerno a tal gente, o si fulanita usualmente sale con hombre casado, que eso, digamos, que el espacio que se discute ahí sea capaz de hacer pensar a una persona que se va a parar el día de las elecciones y va a votar. Entonces los partidos tienen que revisarse cuando una persona que digamos que es dedicada a un área completamente diferente, sea capaz de conectar mucho más que ellos. Volviendo al tema del financiamiento, los dineros. Dices que esto tendrá que hacerse bolsillos récords. Mi bolsillo, exacto. ¿Y qué tan factible? Porque nosotros tenemos, por ejemplo, un sinnúmero de comerciantes, de personas que hacen dinero muy fácil. Aunque es legal, por ejemplo, tú tienes a los riferos, sí, que de hecho tenemos más de 30 en el Congreso. Pueden inclusive florecer otros que no tengan necesariamente que estar atados a un partido político, o pueda de aquel que ha podido lavar dinero con cierta facilidad de las autoridades, que también pueda incursionar en la política. ¿Hay algún filtro de que la Junta diga, bueno, vamos a revisar de dónde va a salir ese financiamiento de bolsillos récord? Sí, mira, hay varias preguntas en una ahí. Vamos a comenzar con la última. El filtro. Yo creo que evidentemente la sentencia, aunque se basta a sí misma, porque establece cuáles son los requisitos para participar como candidato o candidata independiente, necesita necesariamente, valga la redundancia, un nivel de regulación periférico. ¿Qué significa periférico? Por los lados. No le pueden entrar de frente, porque ya la sentencia se basta en sí misma, ya aquí hay candidatura independiente. Pero sí hay aspectos periféricos, hay aspectos alrededor. Por ejemplo, el método de Hunt ya es insostenible. Ya no podemos usar el método de Hunt porque el método Hunt privilegia a los partidos por su tamaño. Y aquí van a haber candidatos independientes que quedarían fuera. O sea que automáticamente el método de Hunt, yo entiendo que automáticamente tiene que ser derogado, ¿o qué va a pasar con él? Bueno, si a mediados del año que viene no se ha eliminado el método de Hunt, como ya es una propuesta, de hecho, de la Fuerza del Pueblo, entonces nosotros vamos a meter una nueva acción en constitucionalidad. No le vamos a dar tregua. Porque no es sostenible tener candidatura independiente con método de Hunt. O sea, es contradictorio. O sea, pero es un clavo pasado. Mira, o sea, el Tribunal Constitucional no puede rechazar una acción en constitucionalidad contra el método de Hunt cuando admitió la presencia de candidaturas independientes. Entonces, atención partidos, háganlo por la buena, porque si no,
¿Y no era más fácil que lo incluyeran de una vez en la sentencia? Es que son dos Una son dos cosa delitos y luego la diferentes. otra. No, y son cosas completamente diferentes. El método de Hunt cuestiona el método de escrutinio en las elecciones, puntualmente diputados y regidores, mientras que la candidatura independiente tiene un impacto básicamente nacional. Pero entonces, también, otro mito que es bueno que desmontemos. Ahora el narcotráfico se va a colar en la política. No. Ya él está ahí hace rato, papo. Qué barbaridad. O sea, tenemos un director municipal acusado de un alijo de 9 toneladas de droga. O sea, estamos hablando de que tenemos un diputado que estaba activo en el momento en que lo condenaron a 16 años de prisión. Sí. Entonces, ya el narcotráfico está presente. Pero además pensar que ahora las candidaturas independientes van a ser el paso del narcotráfico es no saber cómo piensa y funciona el crimen organizado. El crimen organizado está en el anonimato. Totalmente. Y ahí lo consigue ¿dónde? En los partidos políticos. Y ahí lo consigue ¿dónde? En el Congreso. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un modelo de representación que está en crisis, que tú ganas y más nunca tú sabes quién es. De hecho, tú le preguntas al 99% de las personas que viven ¿Quién es su en la representante? circunscripción número 1, que es la más instruida. Sí. ¿Ok? En la circunscripción número 1 y no sabe cuáles son sus 6 diputados. Diputados. Sus registros. Cuando un diputado, nosotros Menos. estamos subutilizando la representación. Cuando un diputado es el tipo que tiene que saber que en el barrio de la circunscripción donde él actúa, le está mandando el agua una vez al mes, es el diputado el que se faja con la casa. Sí, claro. Digo, debería ser, Sí, sí. pero eso no pasa No. en nuestro modelo de representación y eso va a cambiar. Porque ¿Cómo? se compran su primera jipeta, no. Eso es así. Entonces, pensar que el narcotráfico va a entrar ahora a través de la candidatura independiente, pensar que ellos se van a exponer al punto de que lo sometan al control. Otra cosa, estoy de acuerdo con que se controle, que eso es parte de la regulación que vamos a tener, igual que como se controla a los partidos políticos, Claro. se controla el tema del acceso al financiamiento. Pero yo te voy a decir un problema. ¿Cuántos partidos, cuándo tú has visto alguna vez una multa o el retiro, que es la sanción que establece la ley, No, la Junta de es- financiamiento público a aquellos partidos que reciben apoyo o que más bien sobrepasan el tope de gasto? No, En no hay ningún lado. ningún- Entonces nosotros tenemos una Junta Central Electoral que Inoperante tiene poco en ese sentido, es inoperante. ¿Tiene facultad legal para hacerlo, Sí, para por supuesto. sancionar? La ley lo Son la ley muy lo prevé. laxas las La ley- sanciones, pero sí. Son laxas, son- pero hay. Son laxas, pero mira dónde es, atacándote al bolsillo. Te retiran el financiamiento. Sí. O sea, tú no tienes acceso al financiamiento público si tú no tienes, bueno, si tú no cumples con las formalidades, Claro. pero además si pasas los topes. Pero no te preocupes porque los topes son una burla. Los topes de gastos en campaña en República Dominicana son una burla. ¿Sabes por Pero qué? claro. 500 millones de pesos para una pre-campaña. Sí. Tú estás oyendo, tú estás diciéndole que en un país pobre, tú sin saber si tú vas a ser electo internamente como candidato, puedes gastar 500 millones de pesos para ser presidente. Una locura. Y luego el tope de campaña, en la campaña es de 1.000 millones. Tú estás yendo en un Pero país... para un regidor eran 25 millones de pesos. Pero se gasta mucho más. Ahora, ¿qué vamos a hacer para hacer operativa la sentencia? Porque No si dan los Miralba, números. si Miralba, con el nivel de instrucción, con la acuciosa que ella, con la inquieta que es ella, no tenía todavía muy claro cómo operaba la sentencia, cuantimá, como decimos los dominicanos, esa mujer, insisto, esa lideresa comunitaria de Atomayor, va a saber primero que existe la sentencia y luego cómo puede utilizar la sentencia. Pero además, ponte tú que pase todos esos filtros, todos esos obstáculos, cómo la hace operativa. Para eso nace el movimiento independiente organizado. Eso te iba a preguntar, ¿quién está llamado a velar entonces Sí, por si el- toda si esa el instrucción TC, y si la comunicarlo de la Junta, manera correcta claro. para que quien quiera hacer uso de una manera o de otra, ya sea encuentra votando apoyo. o proponiéndose, entienda qué es lo que tiene en las manos? Eso es así. Bueno, se supone que los estamentos, sobre todo el regulador, pero el regulador, digamos que, vamos a tratarlo suave. Sí. El regulador, que es la Junta Central Electoral, tiene las manos muy llenas en cuanto a trabajo, sobre todo para la organización de las elecciones. Para eso viene Movimiento Independiente Organizado. Oye, qué belleza, Ale. Mío. Oye, tú. ¿Qué hace Mío? Mío va a ir a toda la geografía nacional. No bebe agua porque... Beba, líder. No, bebe, Ahora- bebe. Porque hay mucho que explicar. Mío va a ir. El Movimiento Independiente Organizado es una plataforma de apoyo a las candidaturas independientes. No es un partido político, Por ahora. no es un movimiento político. No, por ahora. ahora no. ¿Es un movimiento No tiene- civil? Es un movimiento, un espacio de participación ciudadana Marcha verde, activa. líder. Wow, de hecho, se honraría de ser, tú la estás honrando. Fuera de toda la crítica que hay a la Marcha Verde, y vamos a hablar sobre eso, ¿no? ¿Está bueno? Pero bueno, ¿qué es Mío? Mío es una plataforma. ¿Qué va a ser Mío? Mío va a llegar a toda la geografía nacional y va a identificar los líderes comunitarios que pasen dos filtros. Un filtro formal,
que va a ser obviamente la certificación, una carta de buena conducta, la certificación de no antecedentes penales, pero una también más formal para aquellos que sean, por ejemplo, hay una persona interesado en ser candidato independiente y tiene tres drinks. No hay nada de malo en tener 3 drinks. Okay. No. Pero tú no puedes tener 3 drinks y no haber hecho ninguna declaración de impuestos. Sí, ahí te detalles. Está fuera de la Igual, ley. como tampoco es un problema tener una banca. no, Tenerla ilegal es el problema. complicado. Que es la mitad de la banca de este país. Entonces, cuando haya algún interesado que tenga cierto nivel de caudal, entonces va a ser sometido obviamente al requisito de escrutinio. formalidad para que nosotros no tengamos lo mismo que tienen los partidos políticos. Esa falta de control y esas propuestas que obviamente muchas de ellas están reñidas con la ley. Entonces, ¿qué va a hacer Mío? Mío llega y dice, mira, Ale, a ti te interesa ser candidato independiente para diputado de Atomayor. Perfecto. ¿Cuál es tu programa de gobierno? Nosotros lo redactamos y lo ponemos en la forma en la que la Junta, cuando reglamente, va a pedirlo. Entonces, ¿cuál es tu equipo de trabajo? Organiza la propuesta del equipo de trabajo. Su equipo de trabajo, ¿vale? Su propuesta de gobierno. Ahora enséñame cuáles son las firmas, cuáles son la gente que te apoya el movimiento social, accidental y espontáneo, que sea por lo menos el 2% de los votos válidos emitidos. Entonces revisa, como una especie de auditoría. Sí, ¿verdad? Mira, se cumple con el requisito, son más de lo que solicita la Junta. Mira, así que se pone y este es el formato. Pero el valor no solamente está ahí. El valor está en que esa solicitud se lleva y Mío cuida esa solicitud en la Junta Central Electoral. ¿Para qué? Para que una formalidad, un tecnicismo no vaya a excluir a un candidato o una candidata. Y le cuida la solicitud hasta que es emitida. Se constituyen una especie de veedores de ese Somos proceso. unos veedores, correcto. Pero fíjate que ahí tú vas a tener candidatos que pueden ser, digamos, tener ideas de la extrema izquierda y pueden tener ideas de la extrema derecha, porque aquí no se está evaluando, mientras sea obviamente No es dentro tema del de orden, ideología, no es tema de sino, ideología, es apoyar a que tengamos, a que preñemos en los ayuntamientos y el Congreso Nacional de candidatos y candidatas independientes. ¿Tú sabes? No, porque esto va, hay un avispero que está, ¿verdad? Y todos los partidos se han unido y fueron a la Junta todos bien organizaditos, como que iban a ir a una primera comunión. ¿Tú viste qué bonito se ve? Sí, qué lindo. Qué lindo se ve junto. Yo lo dije, yo le comenté, porque tengo amigos en todos los partidos, Sí. yo le comenté a los principales que estaban, yo dije, wow, ustedes sí se ven lindos juntos. Yo le dije, inclusive yo le dije a uno que es amigo, le digo fuera de cámara, que es un amigo en común, y el que de hecho más podría hacer lo que estoy diciendo, pero aprovechen, señores, cojan 15 minutos y hablen sobre el Código Penal. Por ejemplo. O está bien, la reforma de la seguridad social, tal vez. O tal vez podemos hablar, se pueden reunir y decidan algo que representen hitos políticos para que avancemos en educación, por ejemplo. O hablen de una vez de la evaluación de los profesores, que no se hace desde el 2017. Por ejemplo. Pero no me dejó visto. Te dejaron en visto. Pero está el tema de con esta sentencia, no habría que hacer, el legislador no tendría que hacer ciertas modificaciones a la ley de partido para poder acoger este nuevo formato. Sí, o sea, yo creo que va a haber la necesidad de revisar no solamente la ley de partidos, sino también la ley orgánica de régimen electoral, porque habrá que revisar, como dije, el tema del método de Hunt, el tema del acceso al financiamiento público. Sí, por supuesto que... y también, bueno, si de repente se querría incluir todo el tema de los requisitos, que van a ser igual requisitos formales que tendrán también los partidos políticos. Esto, lo interesante de lo que hizo el Tribunal Constitucional es que va a terminar haciendo que todo lo que se le exija a las candidaturas independientes, adicional, se le tendrá que exigir a los partidos políticos. O sea que ellos tienen hasta cierto punto una espada de Damocles ahí para legislar. Mío, Alex, dime que yo te estoy convenciendo a ti y a toda la comunidad venezolana que se ha integrado a República Dominicana y que ya es parte de nosotros, que tiene aprensión con las candidaturas independientes. Óigame una cosa. A mí lo que me preocupa de Mío, que me parece una iniciativa extraordinaria, Muy tuya. Gracias. es que no me extrañaría que con el pasar de los años, y no muchos, Mío termine convirtiéndose en un partido político más. Porque cuando Mío logre aglutinar, qué sé yo, vamos a irnos por la medida chiquita, 100 candidaturas, ¿verdad? Entre regidores, diputados, senadores, presidentes. Ya eso de por sí ya es Automáticamente. una estructura. Automáticamente. Que además no va a venir de la estructura tradicional ni del PLD, ni de la Fuerza del Pueblo, ni del PRM, ni de todos los demás
existen por allí los bisagras y todo eso. Entonces, ¿qué me garantiza a mí que eso no va a ocurrir? Sí. Bueno, yo honestamente no creo... mi escepticismo, pero... No, claro, no te lo agradezco, qué diferente. Te lo agradezco. Mira, hay una canción, de hecho una salsa, que a mí me encanta, que es de... Oh, Dios mío. Y llorarás. No. Yo no sé mañana. Ay, claro, de Luis Enrique. No Luis puedo Enrique. saber, pero también, te voy a decir como mismo dice Luis Enrique, no me pidas que sepa. Yo lo que te puedo garantizar es que en el 2028, mío no es un partido político. No tiene vocación de ser un partido político. Yo no puedo evitar, y de hecho ya te confieso, de nuevo, que tal vez no debería decirlo, no es recomendado políticamente decirlo, pero ya del equipo que conforma mío, yo veo manifestaciones de intención de organizaciones políticas. Acuérdate que la ley habla de partidos políticos, organizaciones y movimientos. Y la diferencia es que el partido tiene una connotación nacional, la organización tiene una connotación regional, principalmente provincial, y el movimiento municipal. Entonces, yo veo en el grupo, y me perdonen los que nos están acompañando, los miistas, los míos, que me perdonen por lo que estoy diciendo, y es natural. Yo no puedo evitar que de repente haya candidatos independientes que sientan que tienen mucho más fortaleza si terminan haciendo un partido político. Yo preferiría que no. ¿Por qué? Porque el valor que tiene mío es el desempeño, primero, la cantidad, y ojalá que Dios te oiga, dijiste 100, la cantidad de candidatos y candidatas independientes que apoyen el 2028 con el sello de mío, porque habrá muchísima gente que querrá ser candidato independiente que no sea a través de mío. Mío lo que está dando es como plataforma los recursos para que tú no tengas que dar bandazo para la capital y preocuparte por cuestiones que son puramente legales. Entonces, yo sí quiero que mío lleve la mayor cantidad de candidatos independientes para que probemos que esto más que restarle le suma a la democracia. Ahora, lo que pase con mío en el futuro es una cuestión que inclusive yo mismo no controlo porque yo no soy dueño de mío. Mío es una iniciativa y es una plataforma de participación principalmente de ciudadanía activa. ¿Ha recibido, no sé mañana? ¿Ha recibido amenazas? ¿Ha recibido mensajes un tanto inquietantes? No, ¿Te para sientes nada. tranquilo? Completamente tranquilo. De hecho, te voy a decir algo. Yo ahí debo decir, hay mucha madurez política en República Dominicana. De hecho, la mayoría, por una cuestión generacional, la mayoría de los que están actualmente dirigiendo, de hecho, una buena parte de los presidenciables, de los llamados presidenciables, que probablemente serían los más afectados, porque un aspecto que no hablamos, Miralba, es que el miedo también aquí a la sentencia es que de repente tú tienes un partido de gobierno, el PRM, que tiene tan buenos presidenciables, porque eso hay que decirlo. Tiene presidenciables tan buenos para apretarle a los otros partidos que no tienen igual de presidenciales. Uno, porque es más bien una dinastía, pareciéramos una dinastía, y lo otro, una novela coreana, y lo otro, ¿qué tú dijiste? No, yo no ¿Cómo he dicho tú dijiste nada. eso? No. Entonces, ay, perdón. Qué barbaridad. y el otro, entonces, digamos que está sumido en una, digamos que todavía en un lastre, en un vacío de propuestas que no permite, que no vislumbra muchos presidenciables como lo tiene el PRM. Pero ¿qué pasa? Eso en el 2028 va a tener una situación. ¿Por qué? Porque en el 2028 gana uno de ellos o una de ellas. Porque En la lo convención. bueno de los presidenciables en el PRM que también hay mujeres presidenciales, lo cual me encanta. Sí, claro. Entonces, Dura, ¿qué pasa? Carolina. Sí, pero también la vicepresidenta Sí, también pero tiene mucho. Carolina. Carolina, ok, perfecto. Está bien. El líder. Entonces, Ajá. pero también ¿Qué hacemos? estamos descartando a Faride. Ajá. Que también está no retomando su sabía. liderazgo. No vota. Que también está retomando su liderazgo. Entonces, yo pienso que hay mujeres y hombres muy buenos presidenciables en el PRM, pero ¿qué pasa? Esa virtud después se puede convertir en un reto. ¿Por qué? Porque ¿Cómo aglutinar tendrían- eso después? ¿No? O sea, Sobre ¿Cómo todo después de la primaria. recomponer Sobre todo en la primaria. Cuando tú esos tienes... egos, dolores, golpes y codazos previos? Así es. Sí, Entonces, ¿qué pasa? Muchos de ellos son amigos. fraccionario. Esa es la verdad. Pero Y con el PLD, inclusive en su momento, yo tuve mucha cercanía, tú recordarás. Entonces, digamos que no, al contrario. Yo sí le he escrito a uno de ellos y dije, bro, dime que tú me quieres todavía. Mira, por cierto, ¿vieron que volvió Abel? Sí, Ayer sí. empezó Se una serie de relanzó recorridos. para el Sí, Ah, Me sí, sí. parece muy 2028. interesante, me parece muy interesante y me parece que hizo un papel muy digno en las pasadas elecciones. Esa es la Si verdad. Lo él que pasa es llegara- que lo seguía el lastre de que a la gente no quiere el PLD. Si él llegara a no ser Y Gonzalo, seleccionado bien. como el candidato del PLD,
¿Mío lo apoyaría? Primer candidato independiente. Ay. Abel, si Mío, tú dices apoyaría. Sí, si no lo escogen como Pasa que Mío no candidato. apoya, sino que le hace Y ese recibe la sale. plataforma. Sí, se sale. Como candidato independiente apoyado por Mío. ¿Podría ser? Esa es una pregunta que hace Ale. Toma Esa es ahí, la pregunta pero que hace responde, Ale. ¿tú sabes para dónde viniste? No, pero espérate, vamos a ponerle más salsa. ¿Qué tú dices? No solamente Abel, sino Hasta anunciamos ahora, en No Se Diga Más, que estamos más que a la orden de apoyar la candidatura independiente de cualquier persona que se sienta insatisfecho con los resultados de las elecciones internas de su partido. En cualquier partido político. Claro, obviamente. ¿Y tú Tiene vas a que hacer cumplir primaria? el filtro Mío. social. Tiene que presentar sus declaraciones de impuestos. Tiene Claro. que presentar, por supuesto. Pero a propósito, Ya la gente de Collado Sí, sí. empezó a Sí, grabar el programa. mira, pero una Y mira que él ya había consulta. amarrado. Y mira que él ya había Pero amarrado. tú harías Pero primarias. ya puede ser independiente. Tú harías o se haría primaria, porque por ejemplo, ya hay dos casos. Alex plantea a Abel Martínez y tú pusiste en la palestra también al turista. Pero entre esos No, dos. ¿y por qué el turista? ¿Y por qué el turista? Y si el turista resulta ser estamos hablando del No, del líder. ministro de Sí, turismo, pero si termina no ser porque él tiene mucha aceptación interna y hacia afuera. Bueno, al interno no sé. No. Pero el caso es, están eres esos terrible. dos casos. Tú eres terrible. Están esos dos casos. Sí, claro. Abel por un lado y Collado por otro. Sí. ¿Irían cada cual en una boleta independiente? Sí, claro. ¿O Mío tendría que seleccionar a uno de los dos? Mío no selecciona. Mío no es un partido. Mío no hace internas. Mío es una Perfecto. plataforma. Es una plataforma de acompañamiento, y de guía, Sí, digamos. y te voy a decir algo, tanto Abel como el ministro de Turismo tienen muy buenos equipos que probablemente sean ellos los que cumplan con eso. Ahora, si ellos quisieran tener el sello de Mío en el sentido de, digamos que hasta cierto punto ese filtro social o digamos ese primer espacio de candidatura independiente, estarían más que bienvenidos. De hecho, lo estamos poniendo a la orden O sea que- por primera vez en No Se Diga Más. Miguel Un Vargas candidato acaba como- de trallar la taza ahora. Miguel Vargas acaba de trallar la taza de café. Que viene Mío a fuñir, si ya yo le tenía la plataforma. ¿Cómo? ¿A quién? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿A quién? Busca seguridad, yo te lo dije ahorita. No, yo pienso que, digo, y te voy a decir algo. Roma, que es mi asistente, Roma tiene que tener como 20 años. Se llama Roma. Roma se llama. Sí, tenemos un río, Roma. Ella va, estoy completamente de acuerdo con que Roma correría tan rápido como yo en caso de algún evento que comprometa mi seguridad. Alberto, una pregunta, no sé si te la han hecho después de la sentencia constitucional, pero si te la han hecho tú te haces el loco y la vuelves a responder. 2028. Bueno, no, 2028 no, 2026, porque, ¿verdad? Sí. Tiene que haber campaña y Y todo eso. las primarias son. Sí. Con el apoyo de Mío, la candidatura independiente de Alberto Fiallo va a ser a senador o va a ser a presidente. Ay. Yo no sé mañana. Yo creo que es muy pretencioso hablar de algo tan ambicioso como candidatura presidencial. Yo creo que, digamos que hay una realidad que tú conoces y tú definitivamente conoces con la senaduría del Distrito Nacional. Entonces, yo creo que el senador Fernández, fuera de obviamente mi objeción con el tema del uso del barrilito, me parece que tú lo destines a un fondo o no, realmente es un uso, es una distorsión, como él mismo ha dicho. Ha hecho, digamos que tiene muy buena aceptación, es un muchacho muy inteligente, es un muchacho con mucho charm, o sea, con mucho carisma, esa es la verdad. Entonces, eso sería parte de la decisión que se tomaría, a ver por dónde iría. Yo definitivamente uso la sentencia. Ahora, si la sentencia, porque Dios me castiga, yo fuñí tanto y de repente no voy a usar la sentencia, pero va a depender de dónde yo pueda participar y apoyar más a que nosotros vayamos enderezando al país, si es como diputado, si es como senador. Entonces, la verdad que es muy temprano para saberlo. Hay que ver la fortaleza que va tomando Mío y los que sean, digamos que, oportunidades reales. ¿Por qué cito el caso de Omar? Porque si Omar repite, evidentemente, hay una posición muy fuerte en la senaduría del Distrito Nacional. Ahí no se sabe dónde vaya a parar. Qué barbaridad. Esa es la verdad. O sea que no. Muchas está muy temprano para dudas, decirlo. muchas dudas aclaradas.
Sí. Que sí. Alex, yo Así es. te he convencido un poco más. Estoy, Yo sí, sé. me llevas en un más claro, 60%. Sí, sí. Me llevas en un pero 60%. es Tienes que entendible. volver Eso es entendible. Sí. y completamos. No, ojalá volver con por lo menos 100 candidatos y candidatas inscritos, como tú bien lo dijiste, en mío para poderlo promover. Muy duro. Muy duro. Cuidado con... No. Yo a esa chercha ya. Ese amigo mío. Señores, Siempre por suerte la venido política así. dominicana se impone, digamos que la razonabilidad, obviamente no siempre. Hay casos como el Congreso, ¿verdad? Como lo tiro en el Congreso, cuando vimos que... Sí. Pero yo creo que hemos madurado. Yo pienso que hemos madurado. Y eso responde... Déjame cerrar con esto, por favor. Eso responde a lo que tú me preguntabas hace un rato en el tema de mibolsillo.com o Bolsillo Records. Yo creo que República Dominicana ha alcanzado un nivel de madurez. Y lo hemos visto, pero hasta cierto punto no lo apreciamos. Es como cuando no apreciamos nuestros propios, digamos que virtudes. Yo creo que todo lo que fue la lucha por Loma Miranda, la lucha contra la cementera, todo lo que tiene que ver con las luchas del 4%, la marcha verde, la que yo me paré y fui, a mí no me pusieron en ningún lado, y así se pararon miles de dominicanos, lo que fue la Plaza de la Bandera. Yo creo que eso va mostrando un nivel de madurez. De hecho, el hecho de haber salido el PLD, de haber sacado el PLD del gobierno sin ninguna crisis económica en República Dominicana. Todo eso son mensajes de que hemos avanzado. Y estoy completamente seguro de que en el 2028 vamos a dar un ejemplo. Y vamos a dar un ejemplo con candidaturas independientes, sobre todo de mujeres independientes, que así sí van a entrar a la política, cuando tengan un espacio donde puedan entrar directamente y no tengan que darse codazos ni fajarse a papeletazos dentro de un partido. Y vamos a llenar el Congreso y vamos a llenar los ayuntamientos de gente buena, que de eso está lleno la República Dominicana. Así es. Que el Señor te oiga, Amén. Amén. Que así sea. don Alberto Fiallo. Alberto, no me queda más que agradecerte. Por Dios, al contrario, tú sabes que yo Por tengo haber que venir venido. como 3 veces más para enfriarme otra vez contigo. Así sea. Bueno, muchachos, se nos fue el tiempo. Sí. Se nos fue este Grandioso lunes. Ya será A esta pesar de mañana, Trump. a pesar de Trump. No, y eso va a seguir siendo tema. Miren, por cierto, antes de irnos, no descuiden a Nayib Bukele. Ay, sí. Vean sus últimos tweets. Sí. Ah. Porque ahora decidió entrarle al tema del tráfico. Sí. Y tomó unas decisiones en estas últimas horas que ojalá algún día alguien como Milton Morrison, por ejemplo, Qué barbaridad. pudiera... No te vayas. Pero No ¿por qué vayas. te vas, Max? ¿Por qué te vas? Pero es que Milton Morrison es el del Intran, tengo que nombrar a Milton. Que aquí hay una normativa que prohíbe el tránsito en el malecón. Han habido 2 accidentes que gracias a Dios no ha habido. Las patanas, Milton Morrison, por el malecón no pueden transitar. Por el amor de Jesucristo, no pueden. Ten cuidado que ahorita dicen que es una campaña montada y no una queja legítima. Qué barbaridad. No, él de mí espera lo que crea lo que quiera. Milton es una mala palabra en esta cabina cuando está Máximo. Ay, Dios mío. Pero bueno, en todo caso, revisen los tweets de Nayib Bukele porque de verdad que vale la pena prestarle atención. ¿Y quién ganó Voy para allá. entre Petro y Trump? ¿Quién ganó? Eso es como preguntar, ¿quién ganó entre Licey y Escogido? Bye, no se diga más. ¿Quién va a ganar? Hoy Licey. No se diga más. No se diga más por Top Latina.